La Universidad Nacional Federico Villarreal, la Oficina Central de Bienestar Universitario y el Servicio Psicopedagógico les presenta en el mes de la salud mental la charla Cuidemos Juntos Nuestra Salud Mental. Les saluda la psicóloga Rosa Luz Ramírez, representante del Servicio Psicopedagógico en el anexo 10. En esta presentación responderemos interrogantes como ¿qué es la estigmatización? ¿Cómo puede afectarnos a todos? ¿Qué podemos hacer para no acrecentar el miedo que se está desarrollando en estos tiempos? ¿Cuál es la actitud que debemos tomar? Hemos considerado entonces importante el enfatizar sobre el estigma asociado con el COVID-19, ya que se está desarrollando como consecuencia del temor y la falta de información. Debido a la propagación del coronavirus, la ansiedad y las preocupaciones han aumentado en la población, lo que ha conducido a la aparición del estigma y la discriminación hacia personas que pudieran estar en contacto con el virus. Esta pandemia nos plantea retos enormes en todos los niveles de la sociedad. ¿Y qué es el estigma? En el contexto de la salud, es la asociación negativa entre una persona o un grupo de personas que comparten ciertas características y una enfermedad específica. Por lo general, el ser humano considera el estigma como un factor de rechazo ante cualquier situación que se le pueda presentar. Se puede considerar como sinónimo de miedo y sospecha. Es por ello que la educación sobre la epidemia es tan importante y evitar así la menor estigmatización posible. En un brote epidémico puede significar que las personas sean etiquetadas, estereotipadas, que se las trate diferente, ¿no? Por separado, que se las discrimine. La OMS nos explica por qué el COVID-19 está causando tanta estigmatización. Frecuentemente tenemos miedo a lo desconocido, es una enfermedad nueva y en torno a la cual existen todavía muchas incógnitas. Es fácil asociar este miedo a los otros. Surgen pensamientos como me puede pasar a mí o puedo contagiar a mi familia. Aparecen pensamientos asociados a la muerte propia o de la familia. Estos pensamientos producen emociones que pueden generar tanto reacciones funcionales como disfuncionales. Dentro de las reacciones funcionales es posible que aparezcan conductas creativas, actividades formativas o recreativas. Nos reinventamos. En el caso de las reacciones disfuncionales, pueden incrementarse aquellas conductas que implementamos para regular las emociones que nos afectan. Encontramos como ejemplo consumir noticias compulsivamente, entre otras, lo cual al final trae como consecuencia que este temor se desarrolle y es reforzado por la prensa sensacionalista. ¿Y por qué se da esta situación? La psicología social nos explica por qué suele reforzarse esta situación con una metáfora de amenaza, como si estuviéramos en guerra. Y es que en realidad se utiliza esta metáfora de guerra para hacer llegar los mensajes, ¿no? Para transformar algo desconocido en algo próximo, ya que asocia lo nuevo con una imagen de una situación conocida. Y por ello se utiliza este tipo de metáforas bélicas. Pero percibir esta situación como una guerra, si bien es cierto, evoca imágenes como resistencia o heroísmo, lo cual tiene un valor positivo, pero también remite a otras como enfrentamiento y que denotan conflicto, pudiéndose acudir a otros marcos como la empatía o la solidaridad. En esta crisis, la única opción ganadora es la colaborativa. ¿Quién no ha visto en páginas sociales o le ha llegado a su WhatsApp este tipo de mensajes sin fundamento científico, pero que nos pueden afectar emocionalmente al leerlos? La OMS ha calificado como infodemia a esta sobreabundancia informativa falsa y a su rápida propagación. Esto contribuye con efectos negativos, que incluyen la estigmatización y discriminación de personas afectadas por el brote. Necesitamos solidaridad colectiva e información clara y procesable para apoyar a las personas que son afectadas por este brote. Y aunque las autoridades están tomando las medidas y las leyes están dadas, todavía existen personas inescrupulosas que no tienen respeto
por la situación que muchas personas están pasando, y menos aún en el daño emocional que pueden ocasionar. ¿Y cómo afecta esta estigmatización a las personas? El estigma puede hacer que las personas se sientan aisladas y hasta abandonadas. Estas situaciones pueden complicar la salud mental de las personas que están siendo víctimas de este estigma. Quizás se sientan deprimidas, heridas y enojadas cuando los amigos y otras personas de su entorno los eviten por miedo a contraer el COVID-19. ¿Por qué el estigma no hiere a todos? El estigma perjudica los esfuerzos para hacer pruebas de detección y para tratar la enfermedad. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el estigma nos perjudica a todos, ya que genera más temor y resentimiento hacia las personas comunes, en vez de poner el foco de atención en la enfermedad que está causando el problema. El estigma puede además hacer que las personas sean más proclives a ocultar los síntomas o enfermedades, evitar buscar atención médica de inmediato e impedir que las personas adopten conductas saludables. Esto significa que el estigma hace que sea aún más difícil poder controlar la propagación del brote, ¿cierto? ¿Y qué podemos hacer para poder enfrentar el estigma del COVID-19 y para reducirlo? En nuestro mundo contemporáneo, la palabra crisis produce impacto, incertidumbre, reacción, y surgen con ello una serie de interrogantes, ¿no? Como la cual tenemos cómo enfrentarla, de qué manera nos afectará como personas, y la mejor forma de hacerle frente es la información. Pero una información certera, verdadera, que lleve intrínseco el valor científico y profesional que ello representa. Infórmate respecto al COVID-19 de fuentes con buena reputación, como la OMS, y comparte esta información con tu familia y tus amigos. ¿Qué podemos hacer para enfrentar el estigma del COVID-19 y para reducirlo? Colabora, tiende una mano a las personas que pueden sentirse estigmatizadas, solidarízate, muestra tu apoyo a los trabajadores de la salud, les agradece su trabajo y comparte mensajes positivos en las redes sociales. Agradece a todos los que continúan con sus trabajos esenciales para ayudarte a ti y a tu comunidad, como agentes de policía y empleados del supermercado. Las palabras importan. El poder de las palabras es inconmensurable. Las palabras conmueven, pero también enfadan, provocan risa y tristeza. Sirven para acercarnos a los demás o para alejarnos. En ocasiones nos recuerdan los momentos más felices de nuestra vida y a veces nos recuerdan heridas que aún duelen. Cuando hablamos de la enfermedad del coronavirus, tanto ciertas palabras, por ejemplo, caso sospechoso, aislamiento, como cierto lenguaje, pueden tener significados negativos para las personas y alimentar actitudes estigmatizantes. Pueden fortalecer asociaciones falsas entre la enfermedad y otros factores, crear miedo generalizado o deshumanizar a quienes tienen la enfermedad. Las investigaciones señalan cómo la forma en que nos comunicamos es vital y podrá controlar el efecto psicológico de la pandemia. En este momento de crisis es necesario que aprendamos a comunicar sin daño por nuestras familias, por nuestro prójimo y por nosotros mismos también. Una comunicación que tenga como principios la solidaridad, el altruismo, el cuidado y el respeto por el otro. La generosidad y la capacidad de relacionarnos con los otros de manera empática, respetuosa y cuidadosa. Se requiere pues de una comunicación que enseñe, que privilegie experiencias positivas, que brinde esperanzas frente a la situación y que promocione una actitud colaborativa para el bien de nosotros y de los demás. Consideremos pues entonces algunos sí y algunos no para poder comunicarnos en esta situación. Sí, hablemos sobre la enfermedad del nuevo coronavirus, pero no vinculemos ubicaciones o etnias a la enfermedad. No nos refiramos a las personas que tienen la enfermedad como víctimas o casos del COVID-19. Si hablamos de personas que tienen el COVID-19, personas que están siendo tratadas por el COVID-19, personas que se están recuperando del COVID-19
o personas que han muerto luego de contraer el COVID-19. Si hablemos de personas que podrían tener COVID-19 o personas que se presume tienen COVID-19. No hablemos de sospechosos con COVID-19 o casos sospechosos. Si hablemos de personas que adquieren o contraen el COVID-19, pero no digamos que las personas transmiten el COVID-19, ya que esto implica una intencionalidad en la transmisión, le atribuye culpa, infectan a otros o propagan el virus. Usar tecnología que criminaliza o deshumaniza genera la impresión de que quienes tienen la enfermedad han de alguna manera hecho algo malo o son menos humanos que el resto de nosotros, lo cual contribuye a la estigmatización y alimenta una mayor resistencia a procurar tratamiento o a ser examinado. Si hablemos de forma precisa del riesgo del COVID-19, en base a datos científicos y a los consejos de salud oficiales más recientes, no repitamos ni compartamos rumores infundados y evitemos utilizar lenguaje hiperbólico que puede generar miedo, por ejemplo, plaga, apocalipsis, etc. Hagamos énfasis en la efectividad de adoptar medidas de protección para prevenir contraer el nuevo coronavirus, así como también sobre la consulta temprana, el testeo y el tratamiento. Todos podemos contribuir, los medios de comunicación, las personas con influencia clave, y todos nosotros tenemos un papel importante que cumplir. Todos podemos detener la estigmatización. Para ello es necesario ser conscientes y considerados al momento de comunicarnos por las redes sociales y otras plataformas. Verifiquemos que la información que vamos a compartir sea una información real, si ha sido compartida por otros medios veraces, serios y páginas científicas. Compartamos historias e imágenes de personas que han experimentado el COVID-19 y se han recuperado, o de quienes hayan apoyado a un ser querido a lo largo de su recuperación. Si hacemos parte de un grupo virtual de WhatsApp o Facebook, fomentemos las conversaciones respetuosas y amenas para informarnos. Tengamos en cuenta nuestra comunicación no verbal a la hora de dirigirnos a otros. Con nuestra comunicación no verbal podemos transmitir ansiedad y angustia. Y es cierto, la COVID-19 está golpeando duramente a nuestra sociedad, pero todavía estamos a tiempo de construir un buen marco sobre la conducta solidaria, empática que tuvimos ante esta crisis. Y cambiar esa metáfora de guerra por otra que esté compuesta por el cuidado por el otro y la cooperación. Y recordemos siempre, estimados y estimadas, que nuestras palabras importan y pueden tener un gran impacto positivo en los demás. Los esperamos en el evento a desarrollarse por el Día de la Salud Mental este sábado 10 de octubre por la plataforma institucional del Microsoft Teams. Muchas gracias.